Amén. El día de hoy continuamos con el Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Estamos al final ya de este precioso capítulo. Y dice así en el versículo número 27 al 34, lo voy a leer todo, tratando con ello de mostrar ya como de una manera compactada cómo se está cerrando este capítulo. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Un posible título podría ser de esta sección: mejor endemoniado mudo que sano blasfemo. ¿Verdad? Está padre el título. Mejor endemoniado mudo que sano blasfemo. Y está muy interesante porque ya estamos viendo acá claramente la hostilidad que nuestro Señor, por un asunto de naturaleza humana caída, producía en los fariseos. Es impresionante. Estos dos eventos milagrosos se narran uno después del otro. Después de que el Señor ha salido de la casa de la hija de Jairo, después de haberla resucitado, evidentemente ahí están los fariseos. Están observando esta escena. Probablemente ya están molestos de que estos dos ciegos le hayan llamado Jesús, hijo de David, que ya vimos que es la primera vez que se le hace un llamado de esa naturaleza a nuestro Señor. Él ha estado muy ocupado ese día. Él ha estado atendiendo las necesidades de estas personas en su agenda divina. Y ahora está llegando la agenda divina a este punto en donde el Señor va a darle la capacidad de hablar a un mudo que estaba endemoniado. Así es que entra un grupo en escena, sale y viene el siguiente. Lo primero que vamos a hablar en esta mañana es de la relación que existe entre la posesión demoníaca y los padecimientos físicos según el Nuevo Testamento. Seguimos con un poco de demonología, ¿verdad?, de nuestros estudios. Es importante hablar de esto. Y es importante porque a veces tenemos ciertas ideas. Escuché hace algunas semanas atrás de un hombre que experimentó, un hombre que a sí mismo se llama cristiano, con mucha influencia en el medio neopentecostal y neocarismático, que decía que el virus del coronavirus era un demonio. Pues yo tengo muchas dudas acerca de eso. Sí creo que podría hacernos pensar un ataque a nuestros cuerpos. En el caso de él fue algo terrible. En otros casos no es tan grave, tan complicado, pero en su caso completo, ¿verdad? La experiencia que él atravesó lo hizo llegar a la conclusión, quizá en un afán por rogarle al pueblo que se cuidare, pues llegó al punto de decir: el virus es un demonio. Y yo creo que hay una distinción entre una cosa y la otra, porque bíblicamente hay una diferenciación entre la actividad demoníaca, los demonios mismos y algunas enfermedades y padecimientos. Lo primero que debemos hablar cuando hablamos de este tema, entrando ya en materia, dice que el Señor tuvo un encuentro y le trajeron a un mudo que estaba endemoniado. El inciso A de este primer punto, hablando de la relación entre actividad demoníaca, los demonios y los padecimientos físicos según el Nuevo Testamento, lo primero que tenemos que entender es que los demonios no siempre son la causa de enfermedades físicas. Pongan atención a lo que les digo. Los demonios no siempre son la causa de enfermedades físicas. No estoy negando que haya demonios que pudieran estar involucrados en enfermedades físicas, pero no siempre es así. De hecho, esta era la noción común que había en los pueblos de la antigüedad, excepto los hebreos.
Todos los pueblos de la antigüedad le atribuían sus enfermedades, cuyas causas no conocían, a situaciones de índole espiritual. Muchas lo eran, pero no podemos ser categóricas, porque no todas lo son de acuerdo con lo que nos enseña el Nuevo Testamento. No toda normalidad en nuestra salud se debe a demonios. Estoy hablando como raza humana, como género, ¿verdad? Como género humano. Pero es muy importante entender que, número uno, en este primer inciso A de esta relación, la Biblia distingue entre endemoniados y epilépticos. Hay una distinción entre ser endemoniado y ser epiléptico. Mateo capítulo 4. Hay una distinción entre ser endemoniado y ser epiléptico. Mateo 4:24, estamos entrando a esta expansión en la fama de nuestro Señor que da origen a que la gente concurra a el monte de las bienaventuranzas a escuchar el sermón del monte. Dice, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta idea de lunáticos podría ser esto que llamamos epilepsia o algún tipo de enfermedad de tipo mental. 2. La Biblia menciona a personas que eran endemoniadas, ciegas y mudas de manera simultánea. La Biblia habla de personas que eran endemoniadas, ciegas y mudas. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. La Biblia menciona, número 3, la Biblia menciona padecimientos de la vista o del habla sin relación con actividad demoníaca. La Biblia menciona padecimientos de la vista y del habla sin relación con actividad demoníaca. Mateo 15, versículo 30. La Biblia menciona padecimientos de la vista o del habla sin relación con actividad demoníaca. Mateo 15, versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. No había actividad demoníaca ahí. Estaban enfermos. Recordemos las limitaciones técnicas médicas de aquellos tiempos. Ya lo hemos dicho, gracias. Una aplicación práctica de esto es gracias, Señor. Porque aunque sale en un ojo de la cara los aparatos auditivos, hay aparatos auditivos y puede haber cierta corrección de estos problemas. Cojos, ¿verdad? Poliomielitis, y aunque yo sé que hay un movimiento antivacunas, hay una vacuna contra la poliomielitis, que era un serio problema en estos tiempos, amados hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha concedido vivir en estos tiempos. Lo cuarto que podemos ver es que la Biblia menciona enfermedades con y sin causa demoníaca. La Biblia sí llega a hacer aseveraciones en donde hay actividad demoníaca y hay enfermedades donde no hay actividad demoníaca. Algunas sí son causadas por demonios. Mateo 8:16. Dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados
Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Algunos de esos enfermos primero fueron liberados del demonio, de un demonio, no del demonio, porque así es la manera en la que el romanismo católico se refiere a Satanás, que sin duda es un demonio, pero no es un demonio omnipresente como lo quieren hacer notar. Pero muchas veces hay una influencia demoníaca que produce una enfermedad de tipo físico. Tenemos que siempre hacer este tipo de distinciones. Mateo capítulo 10, versículo 8. Puede haber o no actividad demoníaca. El Señor les da la orden a sus discípulos, ahora ya apóstoles, y les da una orden: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, háganlo sin pedir dinero de por medio. Qué diferente ahora, ¿verdad? Antes de que venga la noche de milagros, pásale a Belén cantando, ¿verdad? Eso no tiene ningún sustento bíblico, ninguno, es hasta blasfemo. Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34. Marcos 1, 32 al 34. Ya vieron esos memes, ¿verdad? Donde están los supuestos sanadores con sus tapabocas esperando a que termine la pandemia del COVID para salir a hacer sus noches de gloria, ¿verdad? Ok. Marcos 1, 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos 6:13. Marcos capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí está hablando de la labor de los apóstoles en la comisión que el Señor les dio de ir a Israel. Marcos 6, versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. ¿Cómo se llama el capítulo? Versículo 14. Jesús comisiona a los apóstoles. ¿A quién? A los apóstoles. Contexto inmediato. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo a ellos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que iban a creer? Los apóstoles. No está diciendo que todos los que crean van a hacer estas obras, sino los apóstoles que indefectiblemente habrían de creer. ¿Sí me estoy explicando? Porque el contexto es: no le creyeron al reporte de los que le dijeron que había resucitado. Hay que aprender a leer el texto. Algunos que incluso son ortodoxos han dicho que estos versículos que van del capítulo 16, 14 al 18 no son inspirados, que fueron una adición, pero no son una adición, son parte del texto original. Y entonces, como algunos carismáticos toman este versículo para enseñar que es una promesa de manera extensiva a todos los creyentes, que estas señales seguirán a los que creen, entonces dicen: hay que quitar eso de ahí porque por eso ellos están haciendo esas locuras. No puedes hacer eso. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, dejen de estar: aquí estoy, es evidente, aquí estoy, he resucitado. ¿Qué pasó con los discípulos? Creyeron. Estas señales seguirían a los discípulos, quienes llevarían a cabo de una manera intensiva
concreta sobre ellos estas acciones. Pero nosotros no podemos decir que porque creemos vamos a llevar a cabo las mismas acciones apostólicas. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Si no entendemos eso en las Escrituras, nos vamos a meter en muchas camisas de 11 varas. Nosotros tenemos que creerle al Señor Jesucristo y tenemos que orar por los enfermos. Dios puede sanar, Dios puede, pero quién sabe si quiera. En una ocasión me invitaron junto con Vicente Lara a orar por una persona, perdón, no quiero ser ofensivo, ya estaba en la etapa terminal, tenía un problema de pancreatitis. ¿Han visto Los Simpson? Tenía el color de Los Simpson. Y oramos por la persona, y ya saben, que decretábamos y declarábamos y establecíamos. El Señor se murió a las 2 horas. Entonces, ¿qué? ¿No creímos? ¿Qué falló? ¿Nuestra fe? No. Dios no falla. Dios tenía su plan. Pero esta promesa no fue para mí ni para Vicente Lara. Esto es para los apóstoles. El contexto claramente lo enseña, amados hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quizá un poquito modificado podríamos hablar de los que recién se han casado, comerán cosa mortífera y no morirán. Pero no se refiere a eso en este texto. ¿Me estoy explicando? Dios puede hacerlo, puede usar a un X, puede, pero no sabemos siquiera. A los apóstoles Dios les dijo, ustedes que indefectiblemente han de creer, estas señales se cumplirán. Y se cumplieron. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Que se cumplió. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos. Espero recuerden esto que les estoy diciendo. Lucas capítulo 4, versículo 40 al 41. Hablamos de que si hay o no hay actividad demoníaca. A veces hay, a veces no. Lucas 4, versículos 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos. La implicación es obvia. Muchos de estos enfermos estaban endemoniados, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Puede o no haber actividad demoníaca en una enfermedad de índole física. Lucas 13:32. Versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Me va a venir a buscar? Aquí estoy, está pasado mañana. Hechos 19:12. Hechos 19:12. Hechos 19:12. Desde el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, y conocemos la historia. Entonces, había cosas extraordinarias que Pablo hacía. Estas señales seguirán a los que creen. El que revivió que se cayó por la ventana, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí?
¿Se dan cuenta, hermanos amados? No ha vuelto a haber esta cantidad enorme de milagros como en el periodo del ministerio público de nuestro Señor y el ministerio de los apóstoles, que eran los agentes de revelación, cuyas cartas credenciales, como aquellos que eran los autorizados para cerrar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, eran estos apóstoles. Ellos daban la palabra y venía el milagro, o el milagro lo que hacía era decir, ellos son el agente calificado, verificado, certificado por Dios para darles la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Así es que tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuáles las situaciones aquí importantes? Bueno, pues que entendamos que hay veces en las que puede haber una situación de índole espiritual y otras no, como causa de las enfermedades. La Biblia nos lo enseña claramente, ¿verdad? Entonces, en cuanto al inciso A de la relación de posesión demoníaca y los padecimientos físicos, dijimos los demonios, inciso A, no siempre son la causa de las enfermedades físicas. La Biblia hace distinciones. La primera fue, la Biblia distingue entre endemoniados y epilépticos. La Biblia menciona personas endemoniadas, ciegas y mudas simultáneamente. La Biblia menciona padecimientos de la vista o del habla sin que haya relación con actividad demoníaca. Número 4, la Biblia menciona enfermedades con y sin causa demoníaca. Inciso B, sobre esta relación. Inciso B, la posesión demoníaca no necesariamente es demencia. La posesión demoníaca no es necesariamente demencia. Solamente tenemos 2 casos concretos de posesión en las Escrituras que afectaban literalmente la mente de los endemoniados en el Nuevo Testamento. Solo hay 2 casos de personas a las que el problema psiquiátrico que tenían se atribuye a causas demoníacas. Mateo 8:28. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Parecían locos. Hechos 19, versículos 14 al 16. Hechos 19, versículos 14 al 16. Fue parte de lo que me quedé hace un momento leyendo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué cosa hacían? Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, o sea, iban de pueblo en pueblo para liberar a los demonios, supuestamente, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjense, una cosa es invocar el nombre y otra cosa es intentar invocar el nombre. Estos eran incrédulos, eran judíos, lo que los dispensacionalistas llaman el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, se les acabó el repertorio de conjuros y dijeron, pues a ver si amarra hablando de Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto está chistoso. Pero aquí vemos a uno que se puso como loco. Inciso C. La posesión demoníaca no es personalidad múltiple o lo que llaman disociación. La posesión demoníaca no es personalidad múltiple o disociación, o como ahora le llaman, bipolaridad, ¿verdad? Que sí, algunos se ponen como endemoniados.
Así es. Eso se llama falta de carácter, eso se llama frustración llevada al extremo. El diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? Por eso hice este super berrinche. No, 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 no. Que además hay diferencias entre la disociación o las personalidades múltiples y una posesión demoníaca. ¿Qué vimos? Los demonios, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos gerasenos o gadarenos, como les llama Mateo? Estos demonios salieron de los hombres y se fueron a un hato de cerdos. Los dejaron. Otra cosa, una persona puede tener disociación y portarse como niño tierno y como adolescente incomprendido. Y los demonios siempre son malignos. Siempre son perversos, son espiritual, moralmente sucios. Y número 3, los demonios no pueden ser expulsados por tratamientos psicológicos, psiquiátricos. Así es que, ¿qué podemos concluir? Solo la palabra de Dios y el poder de Cristo, solo la palabra de Dios y el poder de Cristo liberan de demonios inmediatamente. No hay tal cosa como vente la próxima semana a una sesión de liberación para que le sigamos, ¿verdad? Y ya nada más, en lugar de que tengas el 80% de posesión, y vamos a ver qué porcentaje alcanzamos. No existe tal cosa en la Biblia. No existe tal cosa. Inciso D. El inciso A, recordemos, es: los demonios no siempre son la causa de enfermedades físicas. No seamos demasiado prontos para dar esos diagnósticos. Inciso B. La posesión demoníaca no es necesariamente demencia. Inciso C. La posesión demoníaca no es disociación o personalidad múltiple. Inciso D. Un endemoniado está controlado por una personalidad definida y mala, distinta de él mismo. Un endemoniado está controlado por una personalidad definida y mala, distinta de él mismo. Se han visto, ¿verdad? Que luego sacan, esto lo escuché el otro día, que Jesús había ido al desierto para tratar con sus propios demonios. Es una noción que hay mucho ahora. Ve, medita y trata con tus propios demonios. ¿Has escuchado eso? Pues son barrabasadas que no tienen ninguna base bíblica. Un endemoniado es una persona que está siendo controlado por una personalidad definida, mala, distinta de él mismo. Porque como hemos visto, un demonio puede emplear la capacidad verbal de la persona. ¿Se acuerdan la conversación que sostuvo el Señor con los gadarenos? ¿Sí se acuerdan? Dice que, ¿cómo te llamas? Legión. Hablaba por el endemoniado. Además, el demonio puede responder cuando se le habla. Y no estoy diciendo que nos convirtamos aquí en conversadores con demonios. No andemos haciendo eso. El día que se te aparezca un diablo, predícale el evangelio y salte de ahí, vete a tomar un tecito de tila a tu casa y te comes un bolillo. Será muy raro que suceda eso. O si vas a andar de cazafantasma, pues llévate tu bolillo, como hacemos en México. Pero los demonios, si se les pregunta, responden. Especialmente responden si el que les pregunta es Cristo. Eso lo tenemos, además de en Mateo capítulo 8, que ya estudiamos, versículo 1 en adelante, lo tenemos en Marcos capítulo 7 al 10, en donde se habla de esta situación. Vamos para allá rápidamente. Marcos 5, 7 al 10. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Lucas 4, 41. Lucas capítulo 4, versículo 41. Mire cómo dice. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Hechos 16, 18. Hechos 16, 18.
Es la narración de la chica esta, ¿verdad? Que estaba siguiendo a Pablo y Silas allá en Filipos. Hechos 16, versículo número desde el 17. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Varios días había, era el heraldo, ¿verdad? Ya llegó Pablo y hombres siervos de Dios. Y entonces ya Pablo dijo esto. Y el Señor le mostró, se dio cuenta, discernió que era un diablo y lo echó para afuera. Hechos 19, 13 al 15, ya lo vimos hace un momento, que son los hijos de Seba. Por último, inciso E, no hay evidencias convincentes de posesión demoníaca en el presente. No hay evidencias convincentes de posesión demoníaca en el presente. ¿Qué hay? Mucha sugestión. No hay evidencias convincentes de posesión demoníaca en el presente. Yo soy una persona que se considera cesacionista, pero eso no me hace negar que haya una realidad espiritual real, una dimensión espiritual satánica, maléfica. Pero de eso de andarle atribuyendo y hacer libros como cerdos en la sala, él vino a dar libertad a los cautivos, y todas estas barbaridades son libros poco serios. ¿Se te puede presentar un demonio? Puede ser, sería una situación muy extraña, pero hay muy poca información al respecto. Pero sí podemos decir que hay influencia demoníaca. Muchas de las acciones que realizan las personas en el gobierno, en poder, son prácticas definitivamente en las que hay influencia demoníaca. El demonio influye, los demonios influyen, los demonios pueden crear cierta exacerbación de problemas que los hombres traen en su corazón y hacer que los hombres hagan cosas que ni un diablo puede hacer, porque un diablo no puede afectar el entorno físico según lo que vemos en la actualidad. Un hombre puede hacer cosas indecibles. Terrible. El hombre ha demostrado niveles de maldades espantosas. ¿Puede haber una influencia demoníaca? Puede haber, pero lo que puede hacer en el ámbito de su accionar humano son cosas espantosas, hermanos. Espantosísimas. Y debemos por eso ser muy cuidadosos, no hacer, esta es la aplicación práctica de todo el punto número 1, no podemos hacer aseveraciones categóricas acerca de las causas de una enfermedad, no podemos hacer declaraciones como que este está actuando como endemoniado. ¿Quién sabe? La verdad es que solo Dios sabe qué debemos hacer: predicar el Santo Evangelio, darle la gloria a Jesucristo en todas sus obras, en su exaltación, en su humillación. Yo tengo hermanos muy serios. Un hermano, ustedes lo conocen, ¿verdad? El hermano Julio, él ha visto cosas en la sierra tremendas. ¿Y qué hace? Predicar el Evangelio, glorificar a Cristo. No está peleando con diablos, ni anda buscando diablos, ni debemos andarlos buscando. Saber que hay una actividad demoníaca, sí, pero ser muy mesurados, muy sobrios a la hora de dar un diagnóstico acerca de estas cosas. ¿Está bien, amados hermanos? Tampoco menospreciar, pero sí poner ser mucho más críticos de las cosas que oímos, de las cosas que nos comentan, y que Dios sea Dios. ¿Cómo? Predicando el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El diablo ha sido vencido, el diablo ha sido atado. Todas aquellas cosas que tienen que ver con la dimensión espiritual de demonios, es un asunto, ¿verdad?, que está cerca a su absoluta y completa destrucción. Muy bien. El segundo punto del día de hoy, ya habiendo hablado de estas relaciones, es el testimonio y asombro de los espectadores de este milagro en el que el Señor hizo hablar a un mudo. El testimonio y el asombro de los espectadores, versículo número 33 de Mateo capítulo 9. Dice: y echado fuera el demonio, versículo 33, Mateo 9:33, y echado fuera el demonio,
el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nadie nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Estas personas que estaban allí presentes viendo este milagro fueron profundamente afectados, profundamente sorprendidos. Y es apropiado que estuvieran así de sorprendidos, hermanos. De repente un mudo se pone a hablar. ¿Y de qué manera se supo que era un demonio? No sé, lo que fue es que ellos vieron a un mudo hablar. ¿Se imaginan eso? Así era la reacción de la gente a las obras del Señor. La gente se asombraba, la gente se maravillaba, pero aún así mucha gente no creía. Los milagros per se no tienen la capacidad de dar fe. ¿Se acuerdan que lo dijimos la semana pasada? Tú puedes haber sido testigo ocular de muchos milagros y no ser un creyente. Ejemplo, Judas Iscariote. Ahí estaba Judas, viendo los milagros, viendo a un leproso sanado, viendo al siervo del centurión sanado, viendo a la suegra de Pedro. Vio milagros y milagros y milagros. Y en Lucas vemos que venían del monte de la transfiguración y en Naín se encuentran a una viuda y resucita a un joven y todas las cosas. Vio muchos milagros, hizo muchos milagros, pero era un incrédulo. Reconocer que Dios tiene el poder de sanar no salva. Reconocer que Dios tiene el poder de hacer milagros no salva. Nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario el don glorioso de la fe que viene con el nuevo nacimiento, amados hermanos. Y ese es un asunto completamente propiedad de Dios. La salvación es del Señor. Ahora, yo no estoy negando que habrían ahí algunos que probablemente, habiendo escuchado el mensaje, no hicieron más que reafirmar su fe en lo que el Señor ya era, ya en sus mentes y en sus corazones ya era. Muchos ya creían y se seguían asombrando. Y esa es una de las capacidades de los verdaderos creyentes. Nunca dejan de asombrarse de las glorias de su Señor. Siempre encuentran una mayor gloria en su Señor. Porque han sido habilitados para no meramente asombrarse, sino maravillarse ante los atributos de Dios. Bíblicamente hablando, no es suficiente con estar de acuerdo en algo acerca de Dios. Es necesario depositar tu fe, aferrarte con toda tu existencia a esta gloriosa verdad. Pero eso tiene que ver con un llamamiento eficaz, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Las palabras y las obras de Jesús causaban profundas impresiones en las personas. ¿Cómo termina el Sermón del Monte? ¿Se acuerdan? Capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se maravillaban, pero no creían, aunque algunos habían creído. Mateo capítulo 9, versículo 8, ya lo vimos esto. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí estaban muy impresionados del poder del Señor para sanar a un paralítico. Pero ellos se enfocaron en lo físico, no en la verdadera necesidad de este paralítico, que era el perdón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del paralítico? ¿Cuál era la congoja del paralítico? No era ni siquiera su situación física. Era su necesidad espiritual. Pero ellos creyeron que se trataba del milagro, ¿verdad?, de sanar enfermos paralíticos. Ay, mira Dios lo que nos ha dado a los seres humanos. No es así. Aunque hubieron algunos que creyeron correctamente que esto había sido dado al Hijo del Hombre para llevar a cabo la voluntad de su Padre. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Eso no fue en un culto, por cierto.
Pero ahí sí debieron dar a lo mejor gritos hasta de júbilo. Imagínate los familiares que ven a su familiar sano. ¿Cómo salieron ellos? No, salieron gozosos, alegres, sorprendidos. Así podemos ir por varios versículos. La gente se asombraba de las palabras, de los hechos de Jesús, pero muchos de ellos no eran verdaderamente sanados en su alma, verdaderamente creyentes. Número 3. El testimonio de la ceguera y la maldad de los fariseos. El testimonio de la ceguera y maldad de los fariseos. Ellos eran justos en sí mismos. Ellos daban diagnósticos. Tú naciste del todo en pecado y vas a enseñarnos a nosotros lo que debemos creer. ¿Se acuerdan? Esta gente no conoce la ley, por eso es maldita. Por eso cree en Jesús. Terrible. Por eso, como dije hace un momento, ¿verdad? Bien podríamos llamar este sermón mejor endemoniado mudo que sano blasfemo. Y ahora muchos están sanos y son blasfemos. Siempre ha habido de esos. Aquí estos fariseos, ¿verdad? Como nos decían, los religiosos. ¿Religiosos? Eran autojustificados, eran perversos. Creían que eran buenos en sí mismos, al punto de decir en el versículo 34, ya dieron su... ¿Se acuerdan cómo comienza el capítulo número 7? No juzgues para que no seas juzgado. Aquí encontramos esta clase de gente criticona al punto de, en virtud de su justicia, llegar a un veredicto. Sana por el poder de Belcebú. Versículo 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ellos siempre tenían una respuesta definitiva a todas las cosas. Lo que vemos aquí es una reacción unánimemente desfavorable hacia nuestro Señor, porque ellos eran irregenerados, enemigos de Dios, como tú y yo alguna vez fuimos enemigos de Dios, amado hermano. Noten que no negaron la realidad de las poderosas obras de nuestro Señor. No dijeron, no es cierto. No podían decir, no es cierto. Pero sí se atrevieron a atribuir la causa a algo diferente que la gloria de nuestro Dios Trino, amados hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 16. Aquí el evangelista Mateo nos está llevando de un clímax del Señor en su manifestación de su gloria a un anticlímax con la reacción de los fariseos. Hechos 4, versículo 16. Estamos hablando de Pedro y Juan en el concilio. Fue sanado un cojo en la puerta la hermosa. ¿Se acuerdan? Un hombre que había estado cojo por años. Por esa puerta entró muchas veces el Señor Jesús. Todo indicaría que este cojo ya era creyente en el Señor Jesús, pero el Señor escogió no sanarlo para llegar a este punto. Versículo 15. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, miren, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Ya vieron? Pero no están dispuestos a creer en Jesús. ¿Quién está dispuesto a creer en Jesús, hermanos? Los irregenerados no están dispuestos aunque tengan las pruebas delante de sí. Por eso es fútil que hagamos aquí una noche de milagros porque es el Viernes Santo. La gente no va a creer. La gente probablemente, solamente Dios sabe si lo hará, pero muchos saldrán quizá de la iglesia sanados para irse a entregar su vida al diablo, su vida al pecado. Lo hemos visto vez tras vez. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles
para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tú puedes ver y no oír. Incluso puedes ver, no oír y hablar. Hicieron algo peor que meramente descalificar al Señor. Atribuyeron la causa al diablo. Atribuyeron el poder milagroso de Cristo a la supuesta influencia capacitadora de Satanás, príncipe de los demonios, para hacer milagros. ¿Puede Satanás hacer milagros? La respuesta es no. Los puede mimetizar, los puede hacer parecer como milagrosos, pero no son milagros. Porque los milagros, por definición, son acciones que solo Dios puede realizar. Vemos ya la hostilidad desde antes, en este mismo capítulo 9 de Mateo, vemos la hostilidad del hombre irregenerado hacia nuestro Señor Jesucristo, la misma hostilidad que había en nuestros corazones, hermanos. Capítulo 9, versículo 3. Cuando el Señor le dijo a este paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren el pensamiento. Primero se volvió un pensamiento. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Versículo 11, adelantito. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos eran una clase aparte, justos, perfectos. Así como ahora los que llaman religiosos. Es otra forma de asumirse mejor que el religioso. Es autojustificación. Igual apesta delante de Dios, hermanos. Versículo 34 culmina de la peor manera. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y nos estamos acercando al punto en el cual ellos harán esta terrible, terrible acusación a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: esto no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La verdad es que eran pésimos estudiantes de las Escrituras, como todos hemos llegado a hacerlo en algún punto de nuestras vidas, como con vergüenza lo digo, hablando de mí y en general de los cristianos. Todavía somos muy negligentes en nuestro estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia ya había hablado acerca de cuáles serían las evidencias del Mesías que vendría. Isaías 35. Isaías 35. Futuro glorioso de Sión. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Está hablando de quién? De la venida de nuestro precioso Señor y Salvador, el Mesías Jesucristo, Dios hecho hombre, quien empezó a presentar sus cartas credenciales
Pero el corazón natural del hombre no quiere esas cartas credenciales. No quiere a un Salvador como es Cristo Jesús. Quieren un Salvador a su manera. Igualito que tú y yo antes de conocer a Cristo. Dice en el propio libro de Isaías, en el capítulo número 52. Observen esto, por favor. Dice en el versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, ojo, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El que es calificado como hermoso en el 52, los hombres lo ven como sin hermosura. Cristo Jesús no era atractivo para ti y para mí, amado hermano, hasta que no vino el Señor en su misericordia y nos hizo nacer de nuevo para ver la gloria que para los hombres naturales es imposible de ver, que incluso en el caso de estos fariseos que se creían justos, era imposible de ver y que decían, por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios. ¡Qué maldad tan espantosa! Es mejor ser un endemoniado mudo que un sano blasfemo. Terrible, amados hermanos. Allí estuvo siempre. ¿Por qué lo vemos tú y yo? Por la bendita gracia de Dios. Que a lo mejor no sabíamos pecadores, pero aún así no queremos a este que es hermoso. Queremos algo que nos sea atractivo. Salud, dinero, prosperidad y un montón de cosas. Y dice que se les presenta a Cristo y no quieren a Cristo. Quieren la prosperidad, quieren la salud, quieren buena onda. Solo por la bendita gracia de Dios, tú y yo no decimos lo que decían estos fariseos, habiéndolo dicho quizá en algún momento. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Solo aquellos sobre quienes se ha manifestado el brazo, el poder de Jehová, el poder de Dios para salvación, del cual Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, entre los cuales incluso habrían fariseos como Pablo, y también al griego. Y nosotros ni griegos somos mexicanos mestizos. Pero bendita sea la gracia de Dios, que hoy, si verdaderamente hemos creído en Él, todo nuestro corazón y nuestra esperanza está depositada en Él, y Dios nos libre de tener un corazón fariseo por el cual digamos, religiosos, somos mejor. Esos son patrañas, hermanos. Me llamó mucho la atención la oración que hizo nuestro hermano: hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de nuestro Dios. Ese es nuestro privilegio. Ver a Cristo y sentirnos tan pequeños como lo somos. Ver las cosas en su justa dimensión. Nuestra pequeñez comparada con su gloria. ¿Quién es Él para que haya venido a salvarme a mí? A un blasfemo. ¿Quién sabe si no endemoniado en otra época? Seguramente influido por diablos, pero profundamente malvados hasta la raíz de nuestro ser, hasta que Él vino y cambió nuestra naturaleza. Y ahora, aunque todavía pensando, diciendo, sintiendo cosas que no se corresponden con la nueva naturaleza, anhelando ser cada día más como es Él y librando la lucha a muerte contra nuestra pecaminosidad, que no somos mejores que los fariseos. Por la bendita gracia somos lo que somos. Parafraseé, de hecho, lo que dijo Matthew Henry al respecto. Es mejor un demonio mudo que un blasfemo contra Cristo. Jesucristo no se quedaba nada más en los síntomas del problema, resolvía la causa, eliminaba los efectos, eliminaba los síntomas mediante la eliminación de la causa.
Jesucristo es el que abre el labio del mudo, rompe el poder de Satanás en el alma y hace que las personas vengan a Cristo. Así es que, amados hermanos, qué difícil es vencer el orgullo. Solo Dios puede vencerlo. Mucha gente está dispuesta a creer cualquier cosa menos que Cristo es el Hijo de Dios. Dios hecho hombre para morir por pecadores malvados. Porque nadie cree que es tan malvado. Ya no, ahí estaba estábamos comiendo en un restaurante, ahí estaba un taxista comiendo, y miren que los taxistas son difíciles de amar, pero ahí estaba el hombre comiendo y llegó una mujer de cierta clase, de cierta categoría, y pues traía su cubrebocas ella, ¿verdad? Pero él pasó descuidadamente y lo veía así con un horror, así como, este es el portador del coronavirus. ¿Quién sabe si no es ella misma la portadora? O yo. Que te vean así con ojos de horror. ¿Saben por qué? No porque nos vean el pecado, sino porque nos están pensando, nos ven el coronavirus. Si nos vieran así a causa de nuestro pecado, diríamos, ¿qué razón tienes de verme así, verdad? Si vieras lo que pienso y lo que siento y lo que a veces me dan ganas que le pase a aquel, me verías así. Uy. No estamos pensando en el coronavirus. No, mis amados hermanos, no debe ser así. Estamos en los negocios y atendemos usuarios y ahí no ponemos peros, sí, nos protegemos y todo. Y protejámonos, protejámonos. ¿Por qué uso cubrebocas? Por amor de ti. ¿Me explico? No porque, póntelo tú para que no vayas a contagiar a mí, por favor. ¿Cuántos gripas no nos contagiamos aquí mismo? Somos unos poquitos, viene uno enfermado y ya estamos todos gripados. Amados hermanos, que todo esto nos sirva para ver la gloria de nuestro Dios, nuestro precioso Mesías. Y que le agradezcamos a Dios por habernos sacado de este estado de ceguera y de mudos para hacerlas y decir las cosas gloriosas del Evangelio y proferir un montón de cosas que no corresponden a la gloria de nuestro Dios. Qué maravilloso es que tú y yo podamos atribuir estos milagros a quien debemos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo el justo. Dios bendiga su santa palabra. Nuestro buen Dios y Padre, agradecemos mucho